Muy buenas tardes, mis pequeños de primer año de secundaria. Una vez más, su amiga Rocío se encuentra aquí, presente, animada y contenta de poder realizar la sesión que tenemos preparado para el día de hoy. Ya nos encontramos en la semana número 32 y el proyecto integrador que hemos venido desarrollando desde la semana pasada es Mi plan de vida desde mis potenciales y limitaciones. Y comprendemos las razones que generan los cambios emocionales que enfrentamos en esta etapa de la adolescencia. Muy bien, mis queridos estudiantes, esta es la parte 2 del trabajo que venimos ya realizando desde la semana pasada. El día de hoy quiero darles la más grata bienvenida y todos juntos y preparados para aprender lo que tenemos preparado para el día de hoy. Espero que esta pequeña información que les voy brindando les ayude en esta etapa que están iniciando, que es la etapa de la adolescencia, terminando o culminando la etapa de la pubertad. Muy bien, para este desarrollo de la sesión, el día de hoy vamos a tener en cuenta las siguientes competencias. La competencia que vamos a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que vamos a desarrollar dentro de esta competencia viene a ser la siguiente: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, tierra y universo. El propósito de esta sesión es la siguiente: explicar por escrito que en esta etapa de tu vida no solo haces frente a cambios físicos, sino también a emocionales, que estos de alguna manera influyen en tus interacciones. La evidencia de aprendizaje que vamos a desarrollar será la siguiente: explicar por escrito que en esta etapa de tu vida no solo vas a hacer frente a los cambios físicos, sino también a los emocionales, y que estos influyen en tus interacciones. Los criterios para la elaboración de nuestro producto son las siguientes. Vas a utilizar los conocimientos científicos al construir su explicación. Se va a emplear o va a referirse a las evidencias científicas pertinentes para apoyar su explicación. Va a utilizar frases con sentido completo que comuniquen ideas científicas sobre el fenómeno que estamos viendo o que vamos a estudiar. Antes de comenzar entonces, mis queridos estudiantes, vamos a tratar de recordar lo que desarrollamos en la sesión anterior. Y en la sesión anterior dijimos lo siguiente. Tuvimos en cuenta primero que la adolescencia y las etapas de desarrollo humano nunca deben ser vistas como una enfermedad, un problema o una etapa crítica. Sin embargo, si un o una adolescente no ha empezado su etapa de desarrollo a los 15 años, es conveniente buscar asesoría de un personal de la salud. Los cambios físicos que las mujeres experimentan en la etapa de adolescencia son el crecimiento de las mamas y el ensanchamiento de sus caderas, los cambios en la vagina, el útero y los ovarios, inicio de su menstruación y la fertilidad. En cambio, en la forma pélvica, la redistribución de la grasa corporal, el crecimiento del vello púbico y axilar, el aumento de estatura, el olor corporal es mucho más fuerte, hay cambios de piel y presencia del acné. Esos son los cambios que van experimentando en el desarrollo de la pubertad a la adolescencia las mujeres. Ahora vamos a tener en cuenta esos cambios físicos que van desarrollando los hombres o los caballeros. Estos cambios físicos que desarrollan son los siguientes: desarrollo de la musculatura, el crecimiento de los testículos y el alargamiento de su pene, el crecimiento del vello corporal, es decir, el púbico, axilar, el bigote, la pequeña barba. Aparecen las primeras erecciones y la primera eyaculación. Crece en el cuello una protuberancia conocida como la manzana de Adán. Esto es lo que va a permitir que los adolescentes cambien su tono de voz. Aumentan de estatura, mencionaba anteriormente, la voz cambia y se hace mucho más gruesa. El aumento de la sudoración, el olor corporal muy fuerte y también hay presencia del acné. Todos estos son los cambios físicos que experimentan ustedes, mis pequeños adolescentes. Algunos lo hacen antes del promedio de los 15 años y otros, como acabamos de mencionar, lo hacen posteriormente. La adolescencia no es una enfermedad, es un desarrollo, una etapa que cumple todo ser humano
Y no hay que tenerle miedo a todos estos cambios que va experimentando no solo nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones. Qué interesante, un poco recordando lo que desarrollamos en la clase anterior. Tomando en cuenta lo mencionado, vamos a continuar y recordar el reto que tenemos para el día de hoy. El reto es explicar por escrito que en esta etapa de tu vida no solo haces frente a los cambios físicos, sino también a los cambios emocionales y que estos influyen en tus interacciones. Para lograr este reto necesitamos seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Te presentaremos una información científica que habla del efecto de algunas hormonas que participan en tus emociones. ¿Tú tenías conocimiento de que existe la hormona de la felicidad? También la hormona de la ira, la hormona del amor. Estas hormonas hacen presencia en esta primera etapa que vamos a realizar recopilando mucha información. Debes escuchar entonces con mucha atención y tomar nota de las ideas más importantes que vas a ir escuchando en el desarrollo de esta sesión. El paso número 2 será realizar un cuadro con 4 columnas y tendrás que observar tu comportamiento durante 3 días. Es un reto personal. En la primera columna pondrás o escribirás los sentimientos que experimentas, es decir, la alegría, el enojo, la tristeza, etc. En la segunda columna, para cada sentimiento que vas experimentando, escribe cuál crees que haya sido la causa que haya provocado ese sentimiento. Hablo de alegría, de enojo o tristeza. ¿Qué fue lo que le provocó? En la tercera columna vas a escribir cómo afectan estas interacciones en tu familia, es decir, si esos sentimientos que vas experimentando involucran a tus padres, hermanos u otro familiar que vive contigo. En la cuarta columna anota cómo deberías haber reaccionado y qué necesitas para poder lograrlo. El paso número 3 es, con todos los datos que ya hemos mencionado, vas a construir una explicación de cómo los cambios que vienes experimentando como parte de tu desarrollo influyen en tus emociones e interacciones con los demás. Qué interesante el reto y la sesión que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de tus comportamientos, de tus emociones, ya no solo de los cambios físicos que vas desarrollando en este hermoso proceso de la adolescencia, sino también vamos a mencionar cómo estos cambios emocionales influyen de tal manera en tu convivencia, en tu roce, especialmente en tu interacción con los demás. Muy bien, llegó el momento entonces de iniciar la aventura de acercarles al mundo de la ciencia y tecnología desde tu casa. Y vamos a reconocer cómo este conocimiento puede hacer más llevadera y mucho mejor tu vida. Y también comprender el funcionamiento del mundo en el que hoy habitamos. Para eso será importante que prestes mucha atención a la conversación, a la información que te voy a brindar el día de hoy. Todo esto te voy a ir comentando y te va a servir para lograr la meta del programa que tenemos o de la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Muy bien, mis queridos estudiantes. Como ya pudimos mencionar, el periodo de la vida de las personas hay una serie de cambios físicos que son muy importantes, que van a ir determinando la persona que se hará formando poco a poco. Sin embargo, hay cambios psicológicos importantes a los que debemos prestar atención y a la vez conocer las causas por las cuales se experimentan esas emociones. Debemos tener presente sobre todo que la adolescencia es en realidad una etapa de aprendizaje para la adquisición de conocimientos y estrategias cada vez más complejas para poder enfrentar la edad madura. Y es un producto de la modernidad. En la sociedad industrializada que ha generado esa posibilidad de educación prolongada, ha hecho posible que tras todo lo que hemos podido ver, los seres humanos vayan formando su propia identidad. En esta primera parte vamos a mencionar
los cambios emocionales que vas desarrollando durante la adolescencia. Y en la segunda parte hablaremos acerca de cómo las hormonas y los neurotransmisores están presentes cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. Muy bien, vamos a iniciar entonces la primera parte. Justamente reconocemos esos cambios que vienen experimentando y que obligan a muchos adolescentes a aprender a manejar su cuerpo y sus interacciones con las demás personas. Entre los cambios psicológicos que experimentan los adolescentes podemos observar los siguientes. Él o la adolescente puede volverse agresivo o agresiva, rebelde, se puede aislar e ser inestable. Experimentan cambios en los estados de ánimo, de repente sienten depresiones o rabia y luego felicidad. Crece la necesidad de sentirse admirado y valorado en los grupos a los cuales pertenece. Empieza a cuestionar las órdenes de sus padres, busca libertad e independencia para escoger a sus amigos, amigas o pareja. Se sienten presionados a tomar decisiones con las que no están de acuerdo. Empiezan a sentir atracción afectiva por otra persona y a tener amores platónicos. Todos estos cambios físicos y emocionales son normales, mis pequeños adolescentes, si tenemos en cuenta que están expuestos a fuertes cambios hormonales que los hace sentir en crisis en este mundo en el que hoy vivimos. Durante la fase temprana, debido a los cambios físicos puberales, el adolescente experimenta una gran inseguridad. Sobre sí mismo se siente extraño dentro de su propio cuerpo, lo que le genera preocupación respecto a su apariencia y atractivo, y hace que se pregunte continuamente si eso que le sucede es algo normal. Se compara a menudo con otros jóvenes y experimenta un creciente interés sobre su anatomía y fisionomía sexual. Durante la fase media se va experimentando la aceptación de su cuerpo. Los intentos de hacerse mucho más atractivo. Debido a la influencia social en esta etapa, pueden aparecer trastornos alimentarios. En la adolescencia tardía se ha comprobado el crecimiento y desarrollo puberal en los cambios que ha ido experimentando. La imagen solo suele preocuparse o procurar que sea alguna anomalía. Hablamos, por ejemplo, cuando un adolescente que es gordito y desea verse más delgado, ya tanto así que llega a tipo de enfermedades como la anorexia. Agradecemos que presten mucha atención a esta información porque todas esas sensaciones que tú vas a ir experimentando lo tienes que tomar como algo normal. Buscar tu propia identidad, saber quién eres, querer experimentar esos cambios, no solamente físicos, sino también emocionales, van a hacer que te vayas preguntando a qué se debe todas esas sensaciones y todos tus cambios también emocionales. Durante esta etapa suele ocurrir que el adolescente esté demasiado centrado en sí mismo. Cree que son las únicas personas en el mundo que se sienten como él o como ella. Les ocurren cosas solamente a ellos. Y que es tan especial que nadie puede comprenderlo, menos su familia. Este centrarse en sí mismo puede dar lugar a momentos de soledad y aislamiento, o a la forma de relacionarse con familiares y amigos. No soporto que me vean salir del cine con mis padres. Se sienten incómodos. ¿Les ha pasado alguna vez eso, mis queridos estudiantes? Las emociones exageradas y variables, así como ciertas inconsistencias en su comportamiento, son habituales en un adolescente. Pasan de la tristeza a la alegría o de sentirse de los más inteligentes a los más estúpidos con rapidez. Piden ser cuidados como niños y a los 5 minutos exigen que se les deje solo porque ya no son niños. Estos son los cambios que vamos experimentando en esta etapa de la adolescencia, que son cambios normales que cada uno de ustedes irá experimentando.
Otro aspecto cambiante es la forma de expresar sus sentimientos. Los besos y abrazos de la niñez pasan a leves gestos de cabeza. Las expresiones de afecto hacia la familia les pueden parecer ridículas. Son cosas de niños. Recuerden que son cambios en la forma de expresarse, no cambio en los sentimientos a sus amigos, familiares o seres queridos. Mis queridos estudiantes de primer año de secundaria, tengan en cuenta que la confusión y los sentimientos encontrados son normales. Las diferentes hormonas en tu organismo pueden hacer que tus emociones tomen un viaje como en la montaña rusa, así de rápido y de veloz. Algunas veces es difícil controlar esas emociones. Generalmente las personas que te rodean no tienen la intención de molestarte o herirte en tus sentimientos. Puede ser que en realidad no sea tu familia o tus amigos los que te hagan enojar o llorar, sino más bien es tu cerebro que cambia hacia la adolescencia y madurez, que se está tratando de ajustar a los cambios que a veces pueden ser abrumadores, pero son normales, y conforme va pasando la etapa de tu pubertad, todo se va calmando y todo es más fácil cuando te llegas a acostumbrar a tu nuevo tú. Qué interesante esta información, mis queridos estudiantes. Todo lo que vamos a ir experimentando nos va a permitir lograr entender todo nuestro comportamiento con esta gran información. Mientras tanto, puedes controlar otras cosas que afectan cómo te ves, cómo te sientes y cómo te quieres ver saludable. Un poco de tristeza o mal humor puede ser normal, pero sentirse muy triste, sin esperanza o sin valor podrían ser señales de advertencia de un problema de salud mental que te incline hacia el consumo de alcohol o de otras drogas. Si piensas que necesitas ayuda, habla con tus padres, un consejero escolar o un médico o una enfermera. Cuando tengas este tipo de trastornos emocionales, acércate a tus padres y convérsale. Ellos van a saber qué hacer ante ese comportamiento exagerado y ya no limitado dentro de la etapa que se puede justificar en la adolescencia. Pero te estarás preguntando, mi querido joven, ¿qué son las emociones y los sentimientos? ¿Son lo mismo? ¿Serán lo mismo emocionarme y tener sentimientos? Vamos a ir analizando la situación y dándole respuesta a las preguntas que vamos a ir abordando durante el proceso de nuestra sesión. De las emociones, el neurofilósofo Antonio Damasio, de su libro La sensación de lo que se ocurre, en el 2011 dice: son expresiones psicológicas y biológicas. Emoción es un término genérico utilizado para referirse a la adaptación por parte de los individuos a estímulos provocados por personas, animales y cosas. Por ejemplo, cuando la profesora revisa nuestro trabajo y nos ponemos alegres por los buenos comentarios que hace con respecto al mismo, o cuando nos sudan las manos y nos ponemos nerviosos o sentimos temor porque de repente no hicimos la tarea, o tal vez cuando se aproxima la persona que nos atrae, nos sudan las manos o sentimos cosas raras en el estómago o nos abochornamos. Generalmente las emociones son de menor duración que los sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan que las personas actúen de una manera u otra, porque son más intensas en los sentimientos. La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad y con la motivación de las personas. Los estados emocionales son causados por la liberación de hormonas y neurotransmisores, que luego convierten estas emociones en sentimientos. Qué interesante esta pequeña información. Los neurotransmisores más importantes son la dopamina, la serotonina y las hormonas. Las que cumplen funciones parecidas son la noradrenalina. También tenemos al cortisol y la
oxitocina. Se puede decir que las emociones provienen especialmente de la forma en la que se trabaja nuestro cerebro y que por consiguiente nuestro organismo. El cerebro es el que se encarga de convertir a las hormonas y a los neurotransmisores en sentimientos. Qué interesante, es decir, que cuando siento amor o siento tristeza, todo ese sentimiento primero lo recepciona mi cerebro. Luego, estos se convierten a través de las hormonas y los neurotransmisores. ¿En qué se convierten? Eso, mis estudiantes, en sentimientos. Qué interesante. Entonces habría que descubrir en este momento ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son la toma de conciencia de las emociones. A ver, escuchen con mucha atención. Sirven para expresar de una forma más racional nuestro estado anímico. Los sentimientos son más duraderos que las emociones y las emociones son más intensas que los sentimientos, ya que ellos son el resultado de estas. Qué interesante. La palabra sentimiento viene del verbo sentir y se refiere a un estado de ánimo afectivo de larga duración generalmente. Recuerden, las emociones son de corta duración y los sentimientos son de larga duración. Esa es la diferencia entre ambos términos. Estos se presentan en la persona como producto de las emociones que le hacen experimentar algo o alguien. La palabra sentimiento se utiliza antiguamente para referirse a todas las experiencias sensoriales y subjetivas, pero actualmente en el campo de la psicología se usa para designar las experiencias subjetivas que forman parte de los individuos y que son el fruto de las emociones. El desarrollo de la empatía es lo que permite a las personas poder entender los sentimientos de los demás. La empatía, esa palabra subráyenla, a ver qué significa. Algunos ejemplos de sentimientos, incluidos los celos, el dolor o el sufrimiento. También son sentimientos. Los celos, el dolor y el sufrimiento. Qué interesante toda esta información. Entonces, podemos decir que las emociones que mencionamos, eso, mis estudiantes, se dan en corto plazo, mientras que los sentimientos son en largo plazo, duran un poco más y son el resultado de nuestras emociones. Qué interesante toda esta información. Vamos a ir de alguna manera tratando de entender como adolescente todo lo que vamos experimentando, no solamente los cambios físicos, sino también nuestros cambios emocionales. Muy bien, todas las imágenes expresan de alguna manera tu sentir que vas a ir desarrollando en esta etapa tan hermosa como es la adolescencia. Muy bien, hasta aquí terminamos la primera parte, así que te recomiendo que puedas buscar alguna otra información respecto a las emociones y sentimientos. En esta segunda parte vamos a hablar de las neuronas y los neurotransmisores que están presentes cuando experimentamos una emoción o un sentimiento. Debemos recordar que nuestros cerebros funcionan por medio de conexiones eléctricas, es decir, de neuronas y reacciones químicas. En estas reacciones químicas, los neurotransmisores juegan un papel importante cuando se trata de emociones. Pero antes de seguir, debo recordarte qué son las hormonas y aprender qué son los neurotransmisores, ya que son muy diferentes. Bien, en el programa anterior dijimos que las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo. Transmiten información e instrucciones entre conjuntos de células y que son liberadas por glándulas. Aunque por el torrente sanguíneo circulan muchas hormonas diferentes, cada tipo de hormona está diseñado para ser leído solamente sobre determinadas células de un órgano, que se le conoce como órgano objetivo.
Uy, qué interesante. Todo esto de las hormonas. Entonces las hormonas dice que juegan un papel importante porque ellas tratan de medir nuestras emociones. Son mensajeras, son mensajeras. Muy bien. Ahora vamos a mencionar que son los neurotransmisores. Es una biomolécula que transmite la información de una neurona, es decir, de un tipo de célula del sistema nervioso, a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis. Uy, qué interesante ese término. Cuando se libera un neurotransmisor, este va solo hacia un tipo de célula. Las neuronas a las que se le envía la información mediante sinapsis, mientras que las hormonas se comunican con los órganos. El órgano dependerá del tipo de hormonas que sea liberada, dando igual la distancia donde se encuentren viajando por el torrente sanguíneo. La hormona es liberada por una glándula endocrina en el torrente sanguíneo, en este caso en el torrente circulatorio, mientras que el neurotransmisor es liberado por las neuronas en el espacio sináptico que existe entre ellas y se forma en las vesículas sinápticas. Qué interesante todo esto, mis queridos estudiantes. Sin embargo, algunas hormonas también actúan como neurotransmisores, como es el caso de la noradrenalina o norepinefrina, que interviene en la emoción de la tristeza y es secretada tanto por las neuronas como por las glándulas suprarrenales. Otras no actúan como neurotransmisores, sino como precursoras de ellos. Cabe destacar que la hormona tiene un tiempo más largo de acción y por lo tanto el tiempo de efecto de una hormona es mucho más prolongada que el de un neurotransmisor. A continuación, hablaremos solo de algunas emociones básicas como son la felicidad, la alegría, el amor, la ira, el miedo y la tristeza. Empecemos entonces con esta pequeña información. La felicidad es un estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esta emoción está fuertemente ligada a la segregación de endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad. ¿Cómo se llama entonces la hormona de la felicidad? Se llama la hormona endorfina. La endorfina es la hormona de la felicidad. Qué interesante información. Segregar endorfinas nos hace sentir mejor, nos relaja, fuerza nuestro sistema inmunitario y aumenta la sensación de felicidad. Las endorfinas se producen en las glándulas pituitarias y el hipotálamo. Se liberan durante la intimidad, la emoción, el dolor, el ejercicio, el consumo de comida picante, etc. También se conoce como la morfina endógena ya que se produce dentro de nuestro cuerpo por el propio organismo. Tiene efectos similares a los que se producen al consumir opiáceos. ¿Qué son los opiáceos? Son drogas más antiguas del mundo. Inhiben el dolor. De eso se trata un poco la felicidad. Habíamos mencionado entonces que todo esto se debe a la endorfina, que es la hormona de la felicidad. Seguimos entonces con otra emoción más que imagino que muchos de ustedes deben experimentar, que es la emoción de la alegría. Es producida gracias a las endorfinas y la dopamina. La dopamina se encuentra mayormente en el sistema nervioso autónomo, que se encarga de la regulación de las funciones viscerales involuntarias del organismo, por ejemplo, los latidos de nuestro corazón. Se produce en diferentes partes del cerebro, como es el hipotálamo. Es liberada cuando se logran metas en la vida. Se comparte con los amigos cuando se siente o se tiene muchas satisfacciones, cuando puedes disfrutar de los placeres básicos como el comer,
beber, también cuando se tienen experiencias exitosas como superar un examen, conseguir un empleo, curarse de una enfermedad grave, irse de vacaciones, finalizar con éxito tus estudios, cobrar algún dinero, etc. Los bajos niveles de dopamina están relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad, es decir, cuando nos alejamos de nuestros seres queridos. Además, la dopamina no es solo un neurotransmisor, sino también es una neurohormona. Es decir, se vierte directamente al espacio sináptico, pero su tiempo de efecto es mucho más prolongado que el de un neurotransmisor normal. Algo que debemos tomar en cuenta, por lo que debemos tener mucho cuidado, es que durante el consumo de sustancias que crean dependencia, como la nicotina, el alcohol y las drogas, se produce dopamina. Por ello, puede generar dependencia. Ya saben, mis queridos estudiantes, debemos tener mucho cuidado con el consumo de esas sustancias. La recomendación es evitar su consumo. Muchos jóvenes, muchos adolescentes, por ser parte del grupo, a veces aceptan un vaso de licor o a veces fumar por querer ser aceptados dentro del círculo de grupo de amigos. No olviden que todo eso tiene su etapa y su momento. No creemos dependencia en nuestro organismo. Todo esto tiene que ver entonces con la alegría, qué emociones, qué hormonas van trabajando en nuestro cuerpo increíblemente, mis queridos estudiantes. Uy, qué hermosa emoción, qué hermoso sentimiento, como viene a ser el amor. ¿Qué podemos decir del amor? Cuando las personas se sienten enamoradas, segregan un cóctel de sustancias que hacen de esta sensación un proceso algo complejo. En este caso hablaremos del enamoramiento. Es necesario que prestes mucha atención, ya que estas sustancias tienen unos nombres algo especiales. El amor libera dopamina, serotonina y oxitocina. Por eso que cuando nos enamoramos nos sentimos entusiasmados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica. Pero los neuroquímicos del enamoramiento vienen a chorros y al cabo del tiempo. Y al igual que pasa cuando alguien consume drogas durante un periodo largo de tiempo. Llega la tolerancia y lo que comúnmente se conoce como habituación. Neurólogos expertos como Gareth Lang de la Universidad de Edimburgo creen que la oxitocina ayuda a forjar lazos permanentes entre los enamorados tras la primera oleada de emoción. La hormona actúa cambiando las conexiones de los miles y millones de circuitos neuronales. Es conocida como la hormona de la confianza o de los abrazos y se libera en cantidades grandes durante el orgasmo y en cantidades más pequeñas cuando te cogen de la mano o cuando los animales lamen a sus bebés. En otros detalles más, ya que por el tiempo no puedo abordar mucho sobre este tema, quiero que te busques más información buscando en un diccionario el sinónimo de estas palabras, de estas emociones que estamos mencionando, mi queridos estudiantes. El amor es un sentimiento muy hermoso, muy bonito, que debe ser manejado en tu etapa con mucha cautela. No es lo mismo el enamoramiento y el amor. Son emociones totalmente distintas. El amor se va fortaleciendo a medida de un proceso de madurez en tu etapa. El enamoramiento solamente es pequeñas emociones, ilusiones que uno va sintiendo, como cuando vemos a un artista y decimos, ¡ay, ese chinito qué lindo canta, me gusta! Ustedes los jóvenes mueren por los chinitos, ¿verdad? Son esos sentimientos de enamoramiento, miramos a alguien como alguien muy especial, pero son etapas que vamos a ir quemando. El amor es un tipo de sentimiento mucho más profundo, como el amor que sientes por tus padres, que es un amor distinto, diferente. Vamos a ir conociendo poco a poco este tipo de sentimientos. Ahora vamos a hablar de otro sentimiento que no es tan agradable, como es la ira. La ira es una de las emociones más habituales
Incluye sentimientos como el rencor, la rabia, la indiferencia, la envidia, el enfado. A menudo mucha gente se pregunta, ¿qué tienes ganas de hacer cuando sientes ira? La respuesta es fácil: gritar, pegar, insultar. En definitiva, de lo que tenemos ganas es de hacer, agredir a alguien. Se dice que los jóvenes son más propensos a utilizar el ataque físico directo. Por ejemplo, las mujeres son más sutiles y estratégicas y optan por el ataque indirecto. Pero al final es un ataque que fácilmente puede derivar en violencia. En los lóbulos frontales tiene un lugar el control de la ira. Las lesiones en esta área impiden su control, ya que bloquean los mecanismos corticales o inhibitorios. Los bajos niveles de serotonina provocan la aparición de la ira y pueden derivar en problemas de agresividad. Este neurotransmisor funciona como inhibidor del enfado, de la temperatura corporal, de la ira y la agresión. Miren, la serotonina entonces es la que va a controlar de alguna manera este sentimiento de ira, que es una mezcla de rabia, indiferencia, envidia, que se apodera y se transmite mediante ese sentimiento y esa emoción. Muchos de nosotros en algún momento hemos sentido ira, rabia, cólera. Hemos querido ser indiferentes, la ira nos hace actuar de esa manera. Y aquí quien se hace presente, una vez más menciono, es los bajos niveles de serotonina, es la que provoca este tipo de agresividad. Qué interesante, cada sentimiento y emoción tiene una determinada hormona. Están apuntando, ¿verdad, mis queridos estudiantes? Yo sé que sí. Vamos a continuar entonces con otro tipo de sentimiento, que es el miedo. Según la RAE, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario y el recelo o apresión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que él desea. El miedo a la muerte y al objeto que pueda producirla, una persona, un animal, una catástrofe natural, son causas primarias del miedo. La manera más frecuente de hacer frente al miedo es la evasión o la huida de situaciones peligrosas, siempre y cuando se pueda. Si esto no fuera posible, el miedo impulsa a desafiar al peligro. Es una de las emociones más poderosas, ya que sirve para ponernos a salvo o podernos defender. La causa de que sintamos miedo es la mezcla de 3 neurotransmisores y su influencia. Los neurotransmisores que provocan que sintamos miedo son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. El hecho de que estos 3 neurotransmisores actúen para sentir esta emoción también provoca sensación de angustia y ansiedad. Se pone en práctica por la reacción automática del sistema endocrino ante un estímulo que influye adrenalina al sistema circulatorio. Cada cerebro reacciona a la influencia o a la inyección de adrenalina de distintas maneras. Con lo que estamos viviendo, todos tenemos el temor, el miedo de contagiarnos con el virus. Todos sentimos pánico, esa sensación de que nos pueda dar. La muerte es uno de los miedos más grandes que tiene todo ser humano. Todo esto son nuestras emociones, mis queridos estudiantes, que vamos experimentando día a día en esta etapa de la adolescencia. Terminamos con la última expresión de sentimiento. Ahora vamos a hablarles de la tristeza. Normalmente la tristeza suele producirse por la pérdida de algo o alguien que valoramos con prioridad. La salud, bienes materiales o un ser querido. También se consideran pérdidas la separación, el divorcio, la enfermedad grave, el desempleo o la vejez. Pero muchos estudios confirman que la tristeza más grande es la muerte de un ser querido. Posiblemente la tristeza más grande de todos es la que se produce de una madre ante la muerte de un hijo. Sufrir esta emoción en nuestro cuerpo provoca un bajón de energía en nuestro organismo, una baja efusividad, una baja propensión a las relaciones sociales. En numerosas ocasiones la depresión es confundida con la tristeza,
pero es necesario saber que está fuertemente unida. La disminución de los neurotransmisores noradrenalina y serotonina en el cerebro es la responsable de la aparición de la sensación de pena o tristeza. ¿Quién provoca la pena o tristeza entonces, mis queridos estudiantes? Los neurotransmisores noradrenalina y la serotonina. Muy bien. Los niveles bajos de estos dos neurotransmisores producen el efecto de pena y de debilidad mental. Esto se explica porque la serotonina es responsable de mantener el equilibrio en nuestro estado de ánimo, por lo que el déficit de la serotonina conduce a un estado de ánimo triste. Te recomiendo que busques mucho más información respecto a todo lo que acabamos de hablar en estos momentos, ya que más adelante te servirá para fortalecer este desarrollo tan bonito de tu adolescencia. Estos cambios que experimenta tu cuerpo y tus sentimientos, poco a poco irás mejorándolos de una forma mucho más interesante. Es que vayas enfocando tus energías y tus intereses en planificar tu futuro y tu vida con una herramienta muy fundamental que es tu proyecto de vida. Muy bien, mis queridos estudiantes, estamos terminando la sesión del día de hoy. No se olviden que tienes que escribir y explicar cómo los cambios que vienes experimentando como parte de tu desarrollo influyen en tus emociones e interacciones con los demás. Todo esto que acabamos de explicar tiene que ver con tu etapa tan maravillosa de la adolescencia. Todos estos sentimientos que vas a ir experimentando se producen por alguna sensación y por la presencia de algunos neurotransmisores y de algunas hormonas. Hemos aprendido eso el día de hoy. Hay que tener autocontrol, hay que saber controlar nuestra alegría, nuestra tristeza y también nuestra ira. Ya sabemos que cada una de ellas lo que afecta y va causando en nuestro organismo y quién provoca ese tipo de sensaciones y emociones que vamos experimentando cada día. Muy bien, mis queridos estudiantes, mis queridos pequeños de primer año de secundaria, siempre es una alegría poder estar a través de esta pantalla trabajando cada semana con ustedes. Siempre con el cariño y el aprecio de realizar un buen trabajo. Espero que ustedes hayan estado atentos para el desarrollo de la segunda parte de esta sesión a través del WhatsApp. Me despido agradeciéndoles su presencia el día de hoy. No olviden, si vas a salir, usa tu mascarilla, mantén tu distanciamiento social y lávate constantemente las manos, mis pequeños. Lo que está viviendo nuestro país no es nada bueno. Quédate en casa, procura no salir, cuídate que el virus no se ha ido todavía. Dios los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Con ustedes será hasta la próxima semana. Nos vemos, mis pequeños, estamos atentos a todo lo que vamos a ir informando. No se olviden, sus actividades tienen un día y una hora específica. Nos vemos dentro de media hora para el desarrollo de más actividades mediante el WhatsApp. Hasta pronto, mis queridos pequeños de primer año secundario.